Corrigiendo este simulacro 2 semanas después de haberlo hecho, ha sido con mucha diferencia el peor simulacro de toda la preparación a 3 semanas del examen. Como podéis ver, 19 fallos en un bloque totalmente impensable para mí, aunque aún así 15 fallos y 15 fallos tampoco. Aquí podéis ver que hay preguntas que dejé sin contestar, en parte por dos motivos. El primero era porque el banco de preguntas daba los laboratorios mal. O sea, daba un formato de laboratorios que no era totalmente diferente a lo que venía acostumbrado. Por lo tanto, pensaba que estaba mal la pregunta, que la pregunta estaba mal hecha, que no hay, o sea, no me están dando todos los datos que le tienen que dar porque aparecía en negrita Laboratory Values, pero no te daba los laboratorios. Entonces decía, joder, me faltan aquí los laboratorios para hacer la pregunta. Entonces me rayé y esas preguntas las dejé sin contestar. Esas fueron como 8 preguntas que después las hice cuando me di cuenta que era un problema del banco de preguntas y las acerté todas. Y eso me sube el porcentaje alrededor de un 72,5%, lo cual tampoco es un gran porcentaje. Eso por una parte, y por otra parte es que no, mi mentalidad estaba completamente rota para el bloque 4. Hacía las preguntas por hacerlas, no pensaba, dejé de utilizar el esquema y lógicamente un fracaso. Bloque uno me sentía más o menos bien, bloque 2 empecé a rayarme, bloque 3 estaba rayadísimo, bloque 4 estaba destrozado mentalmente. Y ya lo he repetido, no hace falta que lo repita más, la mentalidad es lo más importante en este examen. Tiene que ir pregunta a pregunta. En el momento que tienes una mala racha, si no eres capaz de reponerte, pues la mentalidad se te va al carajo y con ello la nota también. Así que bueno, vamos a corregir los fallos. Aquí te dan una mujer de 30 años de edad, embarazada de 11 semanas, con dolor severo en cuadrante derecho, con caída de la tensión arterial y te describen un embarazo intrauterino on the right midline que se extiende hacia el miómetro. Vamos a ver, este simulacro, los casos clínicos son mucho más, no complejos, sino escondidos. Diría que esconden los datos, esconden todo, te dan muchísimos distractores para que te líes. Y eso es lo que a mí me está reventando. O sea, eso es lo que a mí me revienta la nota. A ver, en este punto yo empecé a pensar, ¿no? ¿Cuál era mi diagnóstico diferencial? Entonces yo vi masa que se extendía hacia dentro del miómetro y pensé en un acretismo placentario. Descartaba embarazo ectópico porque te daba un saco gestacional intrauterino, ¿no? Entonces como que yo estas opciones las descarté ya. Y nada más que me quedaban opciones de aborto y decía, joder, es que tampoco me estás dando productos placentarios, no me estás dando un sangrado excesivo. Esa caída de la tensión arterial es muy característica de los embarazos ectópicos. Y yo no sé, me rayé, seleccioné alguno de los abortos. Seleccioné alguno de los abortos. Eh, Vamos a ver, esta descripción es característica de embarazo ectópico. Puedes tener un embarazo ectópico cornual, que es la respuesta correcta, que es justo en la salida del útero hacia las trompas de falopio, en esa porción tienes un embarazo intrauterino. El acretismo placentario es incorrecto, el acretismo placentario es la invasión de la placenta. Aquí lo que está invadiendo es el saco gestacional, lo cual se puede ver en el embarazo ectópico. Estos casos típicos con caída de la tensión arterial, sí que lo habías visto antes en un embarazo ectópico. Ya, pero lo vi esa con dentro del útero, vi esta descripción y ya pensé, descarté directamente embarazo ectópico. Pero podemos tener un embarazo ectópico dentro del útero. Aquí diagnostiqué bien una mononucleosis de un niño de 15 años con fiebre, faringitis, el vaso es palpable y hepatomegalia.
Entonces te pregunto por cuál es el siguiente paso en el manejo. Yo pensé en una mononucleosis, no estaba muy seguro, pero sí digo, es que no me es compatible con ningún otro diagnóstico. Entonces empecé a descartar, TAC no es muy invasivo del tirón, STALT para qué lo quiero, esas transaminasas no me va a dar nada, o sea, el manejo de la mononucleosis es reassurance, ¿para qué quiero hacer esto? Pero para mí no es una enfermedad de Wilson, tampoco creo que me sirva de mucho ni los electrolitos. Y por descarte dije, pues una eco tiene el hígado muy distendido, dolor en el hígado, mejor tiene una litiasis en vía biliar, no sé, habrá que hacer una ecografía. Pues no mononucleosis podemos encontrar una hepatitis colestásica con elevación de AST, ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubina. Hay que medir los niveles de AST, ALT para ver si el paciente puede presentar una hepatopatía. Nunca había visto esto. Una pregunta de manejo difícil, la verdad no. Este es el bloque que mejor ha ido, o sea, el resto han sido horrorosos. Se nueve fallos, pero vamos, seguimos. A ver, este caso también, o sea, de la línea, mis fallos han sido todos de razonamiento y han sido fallos porque no me manejo bien en este tipo de casos clínicos donde te dan tanto distractor, tienes que sacar el diagnóstico, el sacar el one-liner, me cuesta muchísimo. Vamos a ver, tenemos aquí un niño de 1 año que y te empieza a dar dificultad respiratoria, fiebre, extremidades pálidas, hígado doloroso, te dan acidosis metabólica con hipoventilación y te dan cardiomegalia e infiltrados biliares. Y yo, claro, que veía tantísimos datos, no era capaz de sacar el diagnóstico. Y no sé por qué, vamos a ver, después lo miré, lógicamente, la única patología de aquí que te da típicamente una cardiomegalia es la miocarditis, ¿no? Además, sabemos que la miocarditis es un diagnóstico de exclusión en niños pequeños, pero también, también sospechaba de miocarditis porque miocarditis suelen dar a un niño entre 4 y 8 años, no te dan un niño de 1 año, nunca había visto eso. Y no sé seleccionar alguna de las otras, que después cuando hice el caso clínico otra vez, pues digo, es que miocarditis es la única compatible, ¿no? Pero me rayé por ese dato de la edad y ya sabemos que estos simulacros nuevos ya, eso, me quedan 3 simulacros. En los últimos simulacros es que no puedes coger un dato y centrarte en ese dato, tienes que ver todo en conjunto. Te van a dar datos raros que no son compatibles para eso, para hacer que falles y liarte. Entonces, ninguno de estos diagnósticos son compatibles con cardiomegalia y, y ya está. O sea, es que por eso sacas el diagnóstico por descarte. Este caso también más de lo mismo, te dan muchos datos y tienes que saber tienes que saber sacar el diagnóstico entre tanto dato. Vamos a ver, te dan un tío con hepatopatía, una mujer con hepatopatía, con elevación de la bilirrubina, con tiempo de protrombina elevado, con hepatomegalia, alcohólica, con fiebre, náusea, vómito. Dan muchos datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico aquí? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues yo no lo tenía claro, la verdad. Me quedé un rato viéndolo y dije, No tengo claro el diagnóstico aquí. Tiene fiebre, tiene hipertensión, pero están estos datos de laboratorio tan, sería preocupante. Está la transaminasa elevada, pero no está en rango de hepatitis viral, tiene la bilirrubina muy elevada, tiene tiempo de proteína muy elevado, por encima de 15, y lo normal es menos de 1,5, esto está en 4,5. Entonces me fui a las opciones y me lié todavía más y dije, ¿esto qué estás preguntando aquí? ¿Qué estás preguntando? Y seleccioné la lactulosa porque pensé en una encefalopatía hepática. Digo, pues me está dando aquí fiebre, náusea, vómito. Tampoco me da datos de encefalopatía, pero creo que estaba tan perdido que dije, bueno, la lactulosa. Vamos a ver, si fuese una encefalopatía hepática te daría pérdida de conciencia, te daría asterexis,
te daría City. Después pensé también, me llega a plantear Fresh Frozen Plasma por el tiempo de coagulación tan prolongado, pero no darías Fresh Frozen Plasma en un paciente que no tiene un sangrado activo, no tiene una cirugía indicada. Aquí, como ya comento, falla el segundo paso, que es el paso de diagnóstico. El paso de diagnóstico aquí, el fallo del diagnóstico es que esto es una síndrome de abstinencia alcohólica, te está dando aquí que no lo vi, hipertensión arterial y taquicardia, que siendo honesto, entre tanta variedad de datos, pues tampoco, sí es alcohólica, pero es que me está dando aquí hepatopatía y digo, "Fua", yo me centré en estos datos, ¿no? De fracaso hepático, de fallo hepático. Pero sí es una paciente que tiene abstinencia alcohólica plus hepatitis. Entonces tendrás que manejar primero las denuncias alcohólicas, porque esta paciente te viene a emergencias, ¿no? Primero maneja la alucinosis alcohólica, que tiene taquicardia, tiene hipertensión arterial, le metes una benzodiazepina. Este caso también, pues fallé del diagnóstico, ¿no? Esta foto, pues yo digo, pues será una reacción alérgica. Te dice que trabaja en una tienda de animales, está embarazada, pero tiene ese rash con picor. Y dije, bueno, pues será una dermatitis alérgica. Entonces me fui y pensé, vamos a ver cómo manejar una dermatitis alérgica. Ninguna de estas opciones me es compatible, simplemente reasuran y ya está. Es que no es una dermatitis alérgica, es una tiña. Que las tiñas las suelo ver como placas más grandes, descamativas, no tan pequeñas. No sé, es una tiña y lógicamente el manejo de la tiña es evitar el contacto, evitar compartir toallas. Pero nunca había visto una tiña así. Pensé que es una reacción alérgica. Esto, te da este eritema también aquí en esta zona. En la zona, parece que se ha depilado recientemente, pero pensé en una reacción cutánea. Este caso es el fallo de gap de este bloque, el único fallo de gap. Mm, Te da una paciente con 9 semanas de gestación, con diabetes, y te pregunta cuál es la mejor prueba para saber cuál es el riesgo de que este paciente desarrolle una malformación fetal, ¿no? Entonces empecé a descartar, dije, este no, este no, este no, este no. Y me quedaba entre hemoglobina glucosilada porque lógicamente da una diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 1 está asociada con macrotonía fetal, miocardiopatía hipertrófica, distocia de hombro, muchas complicaciones, ¿no? Estrés respiratorio. Pero claro, toda la fosfetoproteína que está asociada con síndrome de Down, trisomía de Edwards y trisomía de Edwards-Patau, perdón, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, síndrome de Down. Y lógicamente todo está asociado con alteraciones congénitas cardíacas, alteraciones oculares, sí, unas alteraciones mucho más floridas. También pensé, joder, te lo está dando en la semana 9 de gestación. Esta prueba se hace entre la semana 15 y 22 de gestación. Pero claro, pensé, hemoglobina glucosilada es que no me dan tantas malformaciones. O sea, no, la diabetes mellitus tipo 1 no da malformaciones. Claro que sí, da malformaciones, da alteraciones del tubo neural, da, como ya he dicho, miocardiopatía hipertrófica y da síndrome del colon izquierdo pequeño. Eso no lo sabía yo, no me acordaba. Lo vería en su momento, pero no me acordaba de estas complicaciones de la diabetes mellitus tipo 1, que son complicaciones típicas de la diabetes mal controlada en el primer trimestre de gestación. Las otras malformaciones que sí que son más típicas y son mucho más preguntadas son las malformaciones del segundo y tercer trimestre, pero esas malformaciones del primer trimestre no las tenía en cuenta. Este caso me ha dado mucha rabia, la verdad, y mucha impotencia porque en los anteriores simulacros hemos fallado preguntas hemos fallado esta pregunta por no tener muy en cuenta un dato. Y en este caso, por tener demasiado en cuenta ese dato, hemos fallado la pregunta. Entonces ya no sé ni con qué, sinceramente, con qué quedarme. Me quedaré con me quedaré con lo que saqué de esta pregunta porque es el simulacro.
más reciente y es como el simulacro que han hecho más, el simulacro más nuevo, por así decirlo. Y como es el simulacro más nuevo, pues es el que más se aparece a mi examen, así que me quedaré con el dato este y ya está. La cosa es que ya no sirve quedarse con un solo dato y con eso sacar diagnóstico. Tienes que ver toda la viñeta y tienes que ser capaz de coger todos los datos y sacar tu diagnóstico. No centrarse en un solo dato. No centrarse en un solo dato. Aquí te está dando un paciente con neumonía, ¿no? ¿Cuál es la neumonía? Pues aquí es donde fallé. Te da fiebre, te da infiltrados bilaterales, intersticiales. En 3, 4 simulacros anteriores he fallado o se me han complicado preguntas por estos datos de neumonía, ¿no? Entonces yo machaqué en mi cabeza hasta la muerte que infiltrados bilaterales intersticiales es patrón de neumonía atípica. Y es así, o sea, es así en este examen. Entonces yo tenía en mi cabeza neumonía atípica, dejé de leer. Me da Silverstein and Sputum, esto es característico de Pneumocystis jirovecii. Me da que es muy sexualmente activo y sin protección. Sí, eso es característico de Pneumocystis jirovecii. Pero si fuese Pneumocystis jirovecii me darías como en otros casos que me lo has repetido y he fallado preguntas, por eso me darías diffuse lobar infiltrates. Diffuse lobar bilateral infiltrate, no me das bilateral intersticial. El patrón de neumocitis es lobar, no es intersticial. Intersticial es característico de neumonía típica, de neumonía por influenza. Pero yo tenía en mi cabeza eso, que esto es una neumonía típica, que esto es una neumocitis jirovecii, porque aunque me des todo esto, datos me estás dando este patrón de radiografía en este semestre, este patrón de radiografía es neumonía típica, no es neumocitis jirovecii. Entonces yo sabía que disminución de la capacidad de difusión es característico el mecanismo de hipoxemia característico del neumocitis por la sustancia que produce. Lo sabía que esta respuesta es de neumocistis, pero yo decía que esto no es un neumocistis, esto es una neumonía típica. Y eso se produce hipoventilación alveolar. Pues no es un neumocistis porque has dado más peso a la radiografía que al caso clínico. Y este caso clínico te está dando este paciente que tiene un cultivo que es súper característico de neumocistis, que no voy a decir que es patrón neumónico, porque igual que decía que es patrón neumónico el patrón de radiografía en este examen, no voy a decir ni que este puto es patrón neumónico, porque ya sé que en este examen no hay nada patrón neumónico. Y tiene, y tiene, y tiene eso, un antecedente de contacto social de mucho riesgo. Entonces, es un caso que da muchísimo peso a la historia clínica y en otros datos. La historia clínica y los demás datos ganan en el diagnóstico diferencial el patrón de neumonía, que no es el más típico, que como ya he dicho, el patrón de neumonía típico de Pneumocystis jirovecii es bilateral diffuse lobar infiltrates o ground glass opacity. Intersticial te lo dan en neumonías atípicas. Pero bueno, este caso clínico me enseña a que no coja un solo dato aislado. No coja un solo dato aislado. Este caso es muy característico de neumocitis en un paciente inmunodeprimido con posiblemente VIH. Este caso es un fallo gratis. Este es un fallo gratis. Foul smelling diarrhea. Eso es Yardia, dejas de leer. Que marque Cherry Coli, no sé por qué. Foul smelling diarrhea, diarrea malolorosa, no sanguinolenta, una giardia. No hay más que explicar. Y este fallo es por más de lo mismo que comentaba antes. Te da un caso clínico largo, con muchos datos. Cada dato cada dato aislado te lleva a pensar en una patología completamente diferente. Te dice que hay mirado de Filipinas, aquí piensas en tuberculosis, te dice que tiene una pérdida de peso, piensas en cáncer. Te dice que tiene una historia de fumador, te piensas en cáncer. Pero claro, es que no estás mirando los datos aislados. Estás mirando los datos aislados. Yo aquí no era capaz de sacar un white liner claro, ¿no? Y esta placa de toras, pues, con esos infiltrados ciliares, pues, sigue a pensar incluso en una sarcoidosis, ¿no? Porque digo aquí infiltrados ciliares. Decía, ¿esto qué coño es, no? Te dice, esputo purulento, abundante, sibilancias. Si miras el caso clínico, muchos antecedentes de infecciones, tanto en la adulta como en la
Cuando era pequeño pensé llegar también a una inmunodeficiencia. Y no tenía claro el diagnóstico aquí, no tenía claro el diagnóstico. Muchas neumonías, muchas infecciones, pero ya sabemos que Cough Productive Thick White Purulent Sputum en este examen les encanta preguntar por la bronquiectasia. Estos son bronquiectasia. Entonces, ¿cuál es el predisponente para la bronquiectasia? Si no tampoco tenía claro cuál era el predisponente para la bronquiectasia. Smoking history, más característico de cáncer. Esta respuesta te está llevando a pensar en cáncer, esta respuesta te está llevando a pensar en tuberculosis. Esta tampoco te dice nada, entonces por descarte es historia de antecedentes de infecciones respiratorias, porque las bronquiectasias son dilataciones son dilataciones son dilataciones de la vía aérea, en la porción terminal de la vía aérea, y está asociada a patologías que te produzcan una disminución del aclaramiento mucociliar. Eso es lo que hay que saber de la bronquiectasia. Un diagnóstico de bronquiectasia. Te da thick, white, mucopurulent sputum, es característico de bronquiectasia. El resto de datos son para eso, para hacer que falles. Y fallaste esa pregunta, no sé ni qué marqué. Datos de inmigración de una zona de riesgo para tuberculosis, pérdida de peso, tabaquismo, que sí que es cierto que en el examen descarté, dije, tienes pérdida de peso durante 4 kilos durante 3 años, eso es una pérdida de peso normal, ¿no? En 5 años, solo fumaste por 5 años, hace 15 años, tampoco es característico. No te da tampoco esputo sanguinolento, secreción sanguinolenta. Entonces sí que este es más compatible con una bronquiectasia, pero claro, vi las respuestas y tampoco tenía muy claro cuál era. Pero sí, es cierto que las bronquiectasias están asociadas con patologías que te produzcan disminución del aclaramiento mucociliar. Este paciente tiene muchos antecedentes de neumonía. Ok, pregunta del segundo bloque. Aquí nos preguntan por una niña que tiene necesidades especiales, que tiene dificultades para la movilización, entonces te preguntan por cuál es la mejor medida para, para esta niña, ¿no? Y tienes que leer entre las diferentes opciones y decidir. Yo escogí la opción de poner guantes de látex por si acaso se necesita hacer algún procedimiento, porque pensaba que sería a lo mejor necesitabas ayudar a la niña a hacer sus necesidades o algún otro procedimiento, pues se necesitan guantes de látex, porque las otras opciones no me parecían mm, tan correctas como la opción A. La opción B te dice que no se integre en la escuela pública. Pues no, esta suele ser incluso la opción correcta si te dicen que se integre en la opción, en la escuela. Entrenar al paciente para que se cambie de posición. No entiendo para qué servirá en este contexto de la escuela. Dar neostigmina, muy agresivo de inicio. Acetozolamida para water retention, tampoco. Pues entonces me parecía la más leve y la más conservadora, pues me parecía la opción A. Pues no, porque en este caso lo que quiere es que tengas en cuenta las úlceras por presión que tienen los niños que están en silla de ruedas. Que una niña de 8 años, pues yo creo que ya estaría entrenada, pero bueno, pregunta muy rara. Esta es una pregunta muy rara. A memorizarla y ya está, por si cae en el examen. Esta es una muy sencilla. Padre y tío tienen déficit de alfa-1 antitripsina, que ya sabemos que es una enfermedad que te predispone a enfisema, enfermedad de enfisema parlobulilar junto a una cirrosis más adelante en la vida. Y quiere saber si tiene riesgo la paciente de tener esta enfermedad, que como ya sabemos es una enfermedad autosómica recesiva por mutación en el gen de la SERPINA1. Tenemos todo el conocimiento, lo que falta es aplicarlo. Vamos a ver, aquí se me fue la olla, no hay más. Esta pregunta es muy fácil. em, Tienes que leer entre las diferentes opciones y la única que es compatible es adquirir el consentimiento de... Uy, perdón. Adquirir el consentimiento del padre. El resto no tiene ningún sentido. O sea, quieres saber si tienes riesgo, pues hay que ver si tienes esa mutación. Yo creo que escogí la opción B, que no tiene ningún sentido. Contar al padre, pues ya es mayor de edad, pues puedes tener consentimiento. O sea, es que no, es fallo gratuito. Aquí he visto, vale, que esto lo quiero comentar. Las preguntas que dejé sin contestar y por las que me rayé y perdí mucho tiempo fueron estas, ¿vale?
Como podéis ver aquí, el formato, esto está un poco mal por parte del banco de preguntas y es que te pone Results of Laboratory Studies, te lo pone en negrita y espacio. Entonces yo pensaba que aquí te daba la típica tabla de laboratorios. Entonces estas preguntas me rayé y dijo, esto tiene que estar mal, pues las dejo sin contestar. Si las hubiese contestado después las volví a hacer todas y como ya comento, las acerté todas menos una. Fueron 8, fallé una y acerté 7. Entonces eso te sube bastante el porcentaje, aún así no es el porcentaje que venimos acostumbrados a tener, era un porcentaje de 73%, 74%. Una porquería con lo que estábamos sacando. Simulacro ha sido horrible, 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 vamos, me destrozó. Ahora después comentaré lo que hice después de este simulacro. Vamos a ver, tenemos este caso. Este caso es muy bueno, es muy bueno. Le da a una paciente que nos pregunta por cuál es la mejor medida para disminuir la recurrencia de ictus en esta paciente. Tiene antecedentes de fibrilación auricular, infarto en la arteria cerebral media izquierda y está con apixaban. Le han hecho una ecografía y está bien, y le han hecho un carótido ultrasound con una estenosis del 50%, que como ya sabemos, si no hay clínica, que en este caso sí la hay, pero si hay clínica, y si hay clínica necesitamos, intervendremos esta estenosis carotidia siempre que sea superior al 70% con endarterectomy, es la palabra, de esa arteria carótida. Pero como es una estenosis del 50%, no es clínicamente significativa, por lo tanto la dejamos pasar de examen. Así que empecé a descartar, ¿no? Carótido ultrasonógrafo, ya hemos dicho que la han hecho, no, 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 no hay que hacer nada. Contra ese ecocardiografía, empecé a rayar, me dijo que tiene fibrilación auricular, a lo mejor queremos investigar un poco más eso, la dejo marcada de momento. Medir la presión arterial, y este concepto, esto es muy importante. Vamos a ver, los principales factores de riesgo una, para un ictus son dos, principalmente la hipertensión arterial y la fibrilación auricular. La hipertensión arterial es más frecuente, pero si el paciente presenta fibrilación auricular, hay que estar más atento en ese caso. Es decir, que si nos dan un paciente que tiene tanto hipertensión arterial como fibrilación auricular, tenemos que estar más pendientes de la fibrilación auricular que de esa hipertensión arterial. Entonces, yo estaba ahí pendiente de la fibrilación auricular, ¿no? Aunque te da el apixaban y le han hecho una ecocardio y está bien, pero bueno, yo estaba en la cabeza con esa fibrilación auricular. Medir protrombina y IRR, ¿para qué quieres medir la coagulación? Ya hemos dicho que la hipertensión arterial y la FA son lo más importante. Y medir lipid studies, más de lo mismo. Está bien, tiene la LDL en rango, el colesterol en rango, ya te ha dado todo, no pasa nada. Entonces estaba entre eso, hipertensión, fibrilación auricular. Y claro, como he comentado por mi lógica, dije, joder, fibrilación auricular en este paciente me pesa más que una presión arterial. Pues cojo hacer una ecocardio. Claro, pero es que aquí te está diciendo que ya han hecho una ecocardio. A ver dónde está aquí. Thoracic echocardio show left ventricular hypokinesis and ejection fraction of 50%. No te están comentando de que hay em, una neuropatía ni nada, y no estás buscando también. Contra ese ecocardiografía se hace para buscar sobre todo el foramen ovale permeable, que es un tipo de comunicación interauricular muy, muy high yield. Pero bueno, en este caso lo que te conviene es medir la presión arterial, no te están dando. Te dan un poco de hipertensión aquí, 145, hipertensión leve, pues tira más por tensión arterial. Te está diciendo que la FA está controlada con apixaban, ¿no? Sí, con apixaban, que es un DOAC. Y la ecocardio está bien. Tírate más por la tensión arterial. Caso también más o menos difícil, a mi punto de vista, pero bueno, muy, muy justo, es justo, puede caer en el examen. Vale, esta pregunta es de no leer. Aquí la tengo marcada porque la corrección la marqué, pero es de no leer. Te pregunta que este paciente tiene un riesgo incrementado de cuál de las siguientes, ¿no? Y tienes que leer el caso clínico, te da una mujer entre semana 36 de gestación, y claro, yo veo, yo digo, joder, ¿qué puede tener una persona el riesgo incrementado? Decía, no ha recibido cuidado prenatal, y dije, joder, pues si no ha recibido cuidado prenatal, a lo mejor no le estás dando ese ácido fólico. Como ya recordamos, el ácido fólico se da del mes previo a las 12 semanas, del mes previo al parto, perdón, del mes previo al embarazo hasta las 12 semanas posteriores, es decir, 3 meses posteriores. Entonces dije, joder, pues tiro por Neural Tooth Defect por un déficit de ácido fólico.
Claro, eso está muy bien, pero es que no has leído esto, no has leído que está con lisinopril y como ya sabemos el lisinopril es teratogénico, no leí, aquí está marcado pero en el examen no lo marqué o no me fijé. Lisinopril es teratogénico y te produce una disminución de la perfusión fetal renal, una disminución del líquido amniótico y por lo tanto una hipoplasia pulmonar. Lo sabemos todo muy bien, pero claro, si no te das cuenta de ese detalle, como ya comenté, te vas a Neural Tooth Defect, lo cual es correcto, pero si te dan un fármaco, si te dan un fármaco en este examen y un efecto y en el caso clínico hay un efecto secundario relacionado con ese fármaco, coges esa respuesta y no miras atrás. Es siempre la respuesta correcta. Esto es un regalo, aquí te regalo el fallo, esto fue un puto regalo, facilísimo, niño de 3 años, que lo puede hacer todo bien para su edad, es que no voy a detenerme a leerlo, está todo normal. Se me fue la olla y diría que alguna estaba mal, pero este fallo, este caso es muy fácil, hay que repasar developmental milestones para el examen, el uno el 3 los 3 los años, el uno al año, a los 2 años, a los 3 años, qué hace, qué no hace, el mando de la Play, que ya sé lo que es. O sea, no, 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 no. Este fallo es un regalo. Saber el ritmo al que se ponen de pie, que eso, que hay un caso seguro que es a los 6 meses se sienta con apoyo, a los 9 meses se sienta sin apoyo, a los 10 meses se pone de pie, a los 12 meses se able to cruise, que es se agarra a los muebles para poder desplazarse, y a los 15 meses, si no es capaz de andar, pues ya se considera patológico. Vale, este caso también fue una rayada padre. Te preguntan cuál es el siguiente paso para hacer el diagnóstico del paciente. Te dice que ha tenido un test de embarazo positivo y que tiene un útero consistente con 12 semanas de gestación. Entonces, claro, yo dije, joder, ¿qué hay que hacer? Pues ver dije, joder, pues a lo mejor hay que volver a confirmar porque no me fío de que esta paciente esté embarazada. A lo mejor puede tener un mioma, o sea, empecé a sobrepensar muchísimo este caso, pero empecé a sobrepensar de una manera brutal. Dije, joder, pues habrá que confirmar otra vez que esté embarazada. Lógica muy de U-World, no de NBMI, o sea, muy mal. Está usando consonantes inconsistentemente. Esto es un embarazo, claro. Pero lo dije, joder, pues a lo mejor tengo que volver a confirmar en consulta que está embarazada. Pues no, el siguiente paso en el manejo es ver si ese embarazo está dentro del útero, ese embarazo va bien. Tiene 12 semanas de gestación, ya la beta hormona gonadotrópica crónica está por encima de 3.500. En el caso de, si queremos hacer una eco transabdominal, la beta hormona gonadotrópica crónica tiene que estar por encima de 3.500. Si queremos hacer una, una eco transvaginal, la beta hormona gonadotrópica crónica tiene que estar por encima de 1.500. En este caso es lo más lógico, es lo más sensato, pero por sobrepensar, fallo la pregunta. Ok, este caso sí que me parece una gran rayada, porque claro, aquí diagnostiqué muy bien que tiene un club, una laringitis para influenza, un instridor inspiratorio, que no sé si lo dan aquí. Casos cough, deep barking cough. Bueno, barking cough también es característico de club. No confundir con epiglotitis. Perdón, epiglotitis no, ¿cuál es la otra? Con pertursis, por tos ferina, que te produce tos paroxística con vómitos posteriores. Eso es un diagnóstico diferencial que les encanta preguntar, pero aquí en este caso te dan club bastante claro y te preguntan cuál es el manejo. Te dicen que está bien, que está agitado, pero tampoco mucho. Entonces yo, para manejar el club tienes que diferenciarlo entre leve, moderado, grave. El manejo del club, lo que yo sabía es que das oxígeno, das glucocorticoides inhalados y das adrenalina si está grave, ¿no? Entonces empiezo a mirar las opciones. Laringoscopia, muy invasivo. Adrenalina, bueno, lo dejo ahí porque es un club, pero es que no, porque es leve. Y nada de Cold Milk, esto no lo he escuchado en mi vida. Albuterol, un SABA, ¿para qué? Y dextrometorfano, dijo, esto tampoco, esto no lo he escuchado en mi vida. Adrenalina es la única, aunque es raro porque está leve, no le vas a meter adrenalina, y además subcutánea, que es raro, ¿no? Claro, es raro porque esa no es la opción es esta. No lo había escuchado en mi vida esta opción para dar en club. Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Y nada de cool, puedes dar oxígeno, puedes dar esto, puedes dar adrenalina, puedes dar esteroides y puedes intubar si está grave. Pues ya está, saberlo, no hay más. Vale, esta es otra pregunta que igual, o sea, ni idea. O sea, ni idea. O sea, es que fueron. Mi mentalidad estaba rota porque eran muchas preguntas que no tenía ni idea, ¿sabes? O sea, era como. Llevaba mucho tiempo.
sin tener un simulacro con tanto gap de conocimiento, ¿no? Siempre había estado acostumbrado a fallar preguntas por lucharlas, pero de no tener ni idea, aquí está preguntando por un páncreas anular, ¿vale? Por un páncreas anular, que es la porción distal del páncreas que se enrolla alrededor de la porción descendente del duodeno. Entonces, de esto hay que saber, o sea, hay que tener el conocimiento para hacerte esta pregunta. Si te está dando un caso leve, como es este caso, el manejo es conservador y el paciente pues, va a evolucionar favorablemente. Es un hallazgo que se encuentra en los pacientes una condición benigna. En algunos casos puede desarrollarte pancreatitis crónica, úlcera péptica, obstrucción biliar, ictericia. En ese caso ya le metes la cirugía, pero en este caso el paciente, la condición es leve, por lo tanto el manejo es conservador y es una condición benigna. Hay que saberlo, páncreas anular, ya está. Gap de conocimiento. Vale, esta es otra pregunta que la he fallado y la he fallado todos los simulacros y ya no puedo volver a fallarlo más, es que no me lo puedo permitir. Manejo de dolor, esto cae en dos o tres preguntas, todos los simulacros y siempre fallo alguna. No puedo fallar más esta pregunta. Así que vamos a repasar. Esto lo categorizo también como gap de conocimiento, no es de razonamiento, porque esto es gap. Cuando se repite muchas veces el mismo fallo es gap. Vamos a ver, manejo del dolor tienes que saber el algoritmo. Si te dan un dolor puntuado de 1 a 3 es un dolor leve. En ese caso metes acetaminofeno en NSAID. Le puedes meter como ayudante un glucocorticoide, antidepresivo tricíclico o un anticonvulsionante. Ok. En este caso no te están dando un dolor 1 de 3, te están dando un dolor entre 4 y 10. En este caso es 9 de 10. En ese caso, el primer paso en el manejo es meter un opioide menor, codeína, tramadol, oxicodona, morfina, un opioide de acción corta, junto a, como ayudante, los fármacos que metes en escala 1 de 3, acetaminofeno, paracetamol en 6. En el caso de que no responda a ese opioide menor, ya le puedes meter opioide mayor de acción larga. También hay que saber que si le está dando un paciente que tiene múltiples dosis de un opioide menor, aunque tenga un dolor 4 de 10, hay que meter también un opioide de acción larga o un opioide de liberación prolongada. En esas dos ocasiones, que ya le puedes meter el fentanilo de liberación prolongada, la morfina, junto a si no responde esa codeína, ese tramadol y todos los fármacos de los anteriores pasos en la escala. Ok, entonces, en este caso te están dando un dolor que no está bien controlado, tiene un dolor 9 de 10, está con acetaminofeno. Entonces, lo más lógico es meter una morfina, ¿no? Intravenosa. Lo cogí dar ketorolaco, pues no, porque está el 9 de 10 ya, no le vas a meter un aire, tienes que tirar por un opioide. Vale, esta pregunta se ha colado aquí, esta no tiene que estar acerté. Vale, esta pregunta es de interpretación gráfica, una pregunta muy larga como podéis ver. Seguramente me la dejé para el final y me quedé sin tiempo, quedé muy corto de tiempo, pero vamos, si la miras bien no es difícil. Tienes que leer todas las opciones y básicamente ir descartando. La medicación no es efectiva, pues sí es efectiva porque te está dando los intervalos de confianza bien, te está dando que tiene un factor, es protector, el hazard ratio está 0,79. No hay nada que te diga que no sea eficaz. Vamos a ver, esto hay que leerlo y básicamente dice, do not prescribe el fármaco porque solo aplica a pacientes con una enfermedad obstructiva pulmonar más severa. Entonces, te vas al caso y te dice que este paciente tiene un FEV1 bajo, pero está bien, o sea, no, incluso alto, incluso en rango me atrevería a decir. Y este estudio se hizo en pacientes con un FEV1 muy bajo. Entonces, claro, a este paciente no lo aplicaría. Es de leer el caso y de tener tiempo y de ir directo y de ir descartando rápido. Es de leer. Esta pregunta es de leer rápido, no es de saber. Vale, este caso me parece una fumada. Te dan, ¿cuál de los siguientes es el factor de riesgo más importante para la complicación en este embarazo, ¿no? Entonces, te da, lo más importante es que de toda esta sopa de letras extraes que tiene antecedentes cesáreas, que tiene antecedentes de coinización, que tiene antecedentes de parto pretérmino. Entonces yo estaba
Si tiene coinización y tiene parto pretérmino, tiene riesgo de parto pretérmino. Pero si tiene una cesárea, también tiene riesgo de placenta previa. Entonces yo estaba entre una otra, una otra, una otra, y al final me decanté por cesárea, placenta previa, lo cual es correcto, sí. Pero es que tiene dos contra uno. Tiene antecedente de coinización y tiene antecedente de parto pretérmino. Y un antecedente de parto pretérmino es muy poderoso en este examen para riesgo de parto pretérmino de nuevo, incluso más que de placenta previa se ha tenido una cesárea. Saber los fallos de gap. Como ya veis, estos fallos son muy de gap, son muy justos. No son, bueno, este sí que es más de razonar, pero nada, o sea, este simulacro ha sido un desastre. Ah, tenemos aquí otra rayada masiva te da un niño con dolor en la pierna, fosfatosarquina elevada, pues ya sabemos todo que esto es un osteosarcoma, ¿no? Además está en esa porción metafisiaria, metafodiafisiaria. Yo no sé por qué empezó a rayar, me dijo, guau, esto es un sarcoma de Ewing. Vale, vale. Imagínate que es sarcoma de Ewing también, ¿no? Imagínatelo, que no es un osteosarcoma, en este caso sí que es un osteosarcoma, tienes esa burst appearance en el triángulo de Codman, es un osteosarcoma de libro, además el sarcoma de Ewing te lo daría más altito. Aquí, un niño de 15 años, la fosfatosarquina elevada te la suelen dar en los casos de osteosarcoma. Es un osteosarcoma, pero bueno, me rayé sarcoma de Ewing. Imagínate que es un sarcoma de Ewing, ¿no? ¿Qué harías? Te está diciendo que han hecho una resonancia magnética. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Esto cae en todos los simulacros, las has vuelto a fallar. En un tumor óseo, en un niño, primero resonancia magnética, después biopsia y ya después lo operas. Ese es el manejo. Entonces, después de una resonancia magnética que te va una biopsia. Pues no, yo estaba sarcoma de Ewing. Vamos a ver esa translocación del 1122. Wow, Hand expression. No, hijo mío, si tú sabes el manejo, primero resonancia magnética, después biopsia y ya después le operas. Es así. Perdona, ¿eh? Perdona. Se me ha vuelto a ir la olla aquí. Primero resonancia magnética, después biopsia, después TAC para ver si tiene metástasis, porque el osteosarcoma metastatiza, esto es súper importante también. Si te preguntan por la complicación más importante de un, de un osteosarcoma, es la metástasis. Ha caído en otras preguntas, que sí las he acertado, pero esto es muy importante. Primero resonancia magnética, después biopsia, después TAC y ya después lo opera. Por favor, esto no puede fallar. Educación en el P53, asociado también a retinoblastoma. Este es muy importante. Primero resonancia magnética, después biopsia, después TAC y después opera. Primero resonancia magnética para ver si tiene extensión a nivel de la pierna, después biopsia, después TAC completo para ver si tiene metástasis y ya después opera. Por favor, esto es muy importante. Esto es muy importante, Antonio. Vale, esta también es facilísima. Te dan un paciente que tiene un cirujano que tiene dolor en la espalda y te dice que por favor que le deje oxicodona. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Pues esto hay que saberlo, es directa. No le vas a reportar porque no te está dando factores de riesgo te está dando una conducta alterada, dar oxicodona del tirón no, resonancia magnética, entonces estaba entre B y E. Joder, primero, lo más sensato es la opción es hacer screening para Substance Abuse Disorder, mucho más que hacer un urine toxicology. O sea, a lo mejor ahora mismo no está intoxicado, pero puede tener un problema de abuso de sustancias. O sea, es lo más sensato. Muy fácil esta pregunta. A ver, vale, esta pregunta fue por ir rápido y no pararme a pensar. Ir muy rápido. El tiempo me fue en contra mía. O sea. Ya lo podéis ver, muy por debajo de la media en tiempo. Y eso a mí me parecía largo, pero no es tan largo. ¿Veis? Las preguntas no son tan largas. Te dan un paciente que tiene sonidos respiratorios ausentes, jugular venous distension, distensión venosa yugular e hipotensión. Hipotensión, bueno, hipotensión relativa, 180 tampoco es una cosa severa. Pero yo qué sé, pensé en una tríada de Beck. Vamos a ver la tríada de Beck, por favor. Esto es basiquísimo. Esto es de primero, esto es de la guardería. Esto es kindergarten level. O sea, es guardería esto. Tienes, si tienes una tríada de Beck, tienes tonos cardíacos apagados, hipotensión, elevación de la presión venosa yugular. Que sí que muchas veces es cierto, te lo compro, que no te dan las tres, pero te están dando absent breath sounds. Eso te está diciendo ya que es un neumotórax. Y el manejo de neumotórax es
hacer needles in the right, hacer pues descompresión de ese neumotórax, ¿no? O hipericardiocentesis, que no es un tamponamiento cardíaco, pero no es un neumotórax y lógicamente tienes que liberar ese aire, ¿no? En este caso te hablo de un neumotórax a tensión, porque si fuese un neumotórax normal, pues simplemente sería meter el chest tube en cuarto y quinto espacio intercostal. Pues nada, es un neumotórax, la ha fallado, no es un tamponamiento cardíaco. Vale, esta me pareció facilísima. Hay preguntas que las iba haciendo y no me acordaba de lo que puse y las acertaba fácil. Y esta fue una de ellas. O sea, una mujer con diabetes mellitus, con visión doble, que es incapaz de abducir el ojo. Vamos a ver, ¿qué nervio abduce el ojo? Solo uno, el nervio abducens, el sexto par craneal, el sexto nervio craneal, perdona que diga. Y ¿cuál es el principal nervio que se afecta en diabetes mellitus? El nervio abducens, por lo tanto es una mononeuropatía. Es que no sé qué marqué, creo que marqué una, una esclerosis múltiple, pero es que no tiene nada que ver, porque no es una oftalmoplegia internuclear, no tiene una neuritis óptica. No, 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 muy sencillo este caso. Vale, seguimos. Entonces aquí tenemos un caso de una persona que ha estado tomando un opioide vía oral, ya se lo están cambiando a vía intravenosa. No, perdón, es un opioide que se lo están dando vía intravenosa, lo están dando vía intravenosa, lo han cambiado a oral. Y te pregunta cuál es el motivo por el que no tiene un, por el que no tiene un alivio del dolor adecuado. Te da la frase aquí de que está ansioso, anticipando cada dosis, viendo el reloj todo el rato. Entonces, a mí se me viene aquí a la mente un tema de dependencia de opioides, ¿no? Muy característico. Entonces me voy por esa opción, ¿no? Tolerance to hydromorphone. Pues no, aquí hay que saber que es por una dosis inadecuada. Sí hay que saber que por cada miligramo intravenoso de hidromorfona hay que dar 5 miligramos de hidromorfona vía oral. Ya que ya están diciendo que han cambiado a la misma dosis, por lo tanto tiene un manejo inadecuado de este dolor. Como siempre, fallo pregunta de manejo de dolor. Hemos fallado dos preguntas de manejo de dolor en este simulacro. Y la verdad, también fallo de gaps, no sabía eso. Es lógico, sí es lógico. Es lógico cuando lo piensas, pero cuando vas con la rapidez del examen y ves esta frase que te ponen aquí, pues piensas en un manejo de tolerancia, que es lo que te querían hacer. Te querían hacer fallar esa pregunta con esa opción, con esa respuesta. La siguiente pregunta sí que esta le di muchas vueltas en el examen. Te dan un paciente con antecedentes de cirugía abdominal en el que le han hecho una vagotomía, han tocado el nervio vago. Y sabemos que el nervio vago está asociado sobre todo con una inervación del diafragma, aparte de otras muchas cosas. Es el principal nervio parasimpático del abdomen y de la cavidad abdominal, de la cavidad torácica y abdominal. Entonces, a mí yo tenía todo el rato en la mente esa vagotomía, esa afectación del nervio vago. Te dicen que los sonidos respiratorios están disminuidos en pulmón izquierdo y tiene dolor en cuadrante izquierdo y tiene fiebre. Tiene esos dos datos que es con lo que me descuadraba a mí, ¿no? Entonces estaba todo el rato entre lesión del nervio vago y diafragma y acceso, está entre esas tres, ¿no? Al final, la vagotomía, esa intervención sobre el nervio vago me pesaba mucho. Pero claro, es que, Antonio, es que no estás contemplando todos los datos, estás dando fiebre y dolor en cuadrantes. Eso no te lo da una lesión diafragmática ni una lesión del nervio vago. Esa fiebre es característica de un acceso, el cual puede ser secundario a esa vagotomía también. Y esa elevación es secundaria a ese acceso que está comprimiendo, está elevando la posición del diafragma. Fiebre, piensa en infección, Antonio. Además, 10 días después, no piensas en atelectasia. 10 días después es más característico de una infección. No hay otra, no hay más, es sencillo. Este caso fue una rayada masiva.
literalmente lo primero que hago cuando veo las preguntas, no voy a volver a repetir, soy muy pesado, pero es mirar respuestas, me sitúo donde estoy, veo la pregunta, veo el contexto de la paciente, ok, ya estoy en el contexto. Lo siguiente es sacar el diagnóstico, ¿vale? Aquí lo primero que hice fue mirar este y dije, ¿qué cojones me estás preguntando? Estas opciones no las he visto en mi vida. Las había escuchado en la carrera, pero no en esta preparación en la preparación de este examen, ¿no? Entonces esta pregunta la dejé para el final, me quedé sin tiempo y cogí la primera que vi. No hay más, la fallé. El manejo aquí es un bloqueo del plexo celíaco. Perdón, no, un bloqueo del nervio intercostal es lo que se hace en el manejo. Uy, joder, ¿cómo estoy? Es un bloqueo del plexo celíaco o neurolisis de plexo braquial, porque tiene un dolor por cáncer irresecable de páncreas que no responde a opioides. Entonces, el siguiente paso en el manejo es un bloqueo del plexo celíaco, no un bloqueo del nervio intercostal. El bloqueo del nervio intercostal sería para manejo del dolor. Eso lo he visto yo lo he visto en real life, en la vida real, por ejemplo, en cirugías mamarias, ¿no? Que se hace. Pero en este caso tienes un dolor secundario a cáncer, el dolor es en la zona, es por un dolor, el dolor tiene su origen en el páncreas, por lo tanto tienes que hacer un bloqueo de plexo celíaco, es lo más sensato, ¿vale? Vale, seguimos. Esta pregunta también es de gap de conocimiento, ya mucho gap de conocimiento en este examen, lo cual no es habitual para mí. Tenemos leucemia linfocítica crónica, alteración a nivel del linfo, que ya sabemos que es una neoplasia muy, o sea, perdón, aquí el diagnóstico lo saqué yo, leucemia linfocítica crónica, aunque te lo da aquí, es muy evidente. Este paciente tiene riesgo de cuál de las siguientes, ¿no? Entonces yo sería, guau, leucemia linfocítica crónica, tiene riesgo de blast crisis, tiene previscosidad de infección, estaba entre esas tres, y dije, joder, pues me la juego, alguna de estas me da igual. Pues no, el principal riesgo es infección, hay que saberlo, sí, no hay más, no hay que pensar, hay que saberlo, este fallo es de no saber, es que no hay que pensar. Infección, infección, leucemia linfocítica crónica, ok. Este caso fue uno de los que me rayé por lo que comentaba antes. Me pones aquí Laboratory Studies y yo me espero la tabla, ¿no? Me lo pones aquí en negrita, me pones un espacio, pues digo, joder, pues me faltarán datos, ¿no? Todo está muy rayado, pero aún así la hice, ¿no? Dije, joder, tampoco me hace falta, me está dando aquí todos los niveles de calcio para PTH. Entonces me rayé mucho en esta pregunta, pero bueno, aún así intenté contestarla por mi lógica. Te da PTH elevada y niveles de calcio en orina, ¿no? Y yo sé por el algoritmo de hipercalcemia que tienes que dividir los en hipofosfatemia y hiperfosfatemia. Si tienes una hipofosfatemia, piensas en hiperparatiroidismo, piensas en una intoxicación con litio, piensas en un carcinoma epidermoide del pulmón con una elevación de PTH-RP, piensas también en hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Entonces estaba entre hiperparatiroidismo primario, hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ¿no? Estaba entre esas dos. Entonces, yo dije, vamos a ver, por mi algoritmo, PTH elevada es más característico de hiperparatitismo primario que de hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y sinceramente, miré los laboratorios VADUS y no encontraba niveles de calcio. Aquí no te están dando niveles de calcio. Ah, mira, aquí sí te los da. Pues no, también, o sea, me acabo de dar cuenta de que tuve un fallo de no leer también el examen. Aquí sí te los da. Pero bueno, la cosa es que marqué hiperparatitismo primario y no, es fallo. Por dos motivos. Número uno, sacó la tabla de laboratorio. Calcio 100 por encima de 100 es lo normal, aquí está dando calcio por debajo de 100. Por lo tanto, tiene poca excreción de calcio a nivel renal, por lo tanto es sugestivo de hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y además te da la PTH elevada, sí, pero te lo da ligeramente elevada, lo cual sí se puede encontrar también hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y descarté esa opción por la PTH. La PTH está mucho más elevada en hiperparatiroidismo primario y puede estar ligeramente elevada en hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Vale, este caso también me rayé mucho. Vamos a ver, tenemos aquí un niño de 2 años que ha tenido un accidente de tráfico muy heavy, está llorando, muy agitado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en el manejo? Yo sé perfectamente que en un paciente que ha tenido accidente de tráfico tenemos que verle la columna vertebral, ¿no? Tenemos que vérsela. Pero es un niño pequeño, se está moviendo mucho, hay que darle manejo de dolor, ¿no?
Entonces dije, joder, pues manejemos el dolor lo primero. Me está dando aquí un dar sedante intravenoso, pues le meto un sedante. Pues ya tenemos aquí un 2 contra 2. Vamos a ver. Esta acción es errónea porque si fuese correcta, sí es cierto que hay que darle analgesia, pero te daría la palabra analgesia, no sedante. No queremos dormir al paciente, simplemente queremos manejarle el dolor. Queremos manejarle el dolor con un analgésico, no con un sedante, no meter una morfina intravenosa del tirón. Y sí hay que verle hay que verle la columna cómo está, lo que había comentado, pero hay que verle la columna. En resumen, aquí, si quisiesen, si quieren darte analgesia, te ponen la opción de analgesia, no te dan la palabra sedante. Esta no sé si la acerté, yo creo que eso sí la acerté, ¿verdad? Sí, esta la acerté, esta la acerté. A ver, siguiente. Vale, esta pregunta me hierve la sangre cada vez que la veo, porque ya estoy harto de fallar estas preguntas. Vamos a ver, tenemos una niña de 16 años. Es que además son, lo siento, a lo mejor soy anoréxico yo también, tío, pero es que yo veo la vida así. Hace deporte, come poco, tiene un IMC por debajo, sí, pero no tiene vómito, no tiene abuso de laxante, no tiene una conducta excesiva, ¿no? O sea, es normal. Es que yo creo que entonces todo el mundo tendría anorexia, ¿no? Vamos a diagnosticar anorexia a todo el mundo en la vida real. Pues no, en este examen sí que tiendes a diagnosticar a todo el mundo anorexia, porque en el momento que te dan un IMC bajo, ya tienes que pensar en anorexia. Anorexia y alteración de la conducta de alimentación. Aquí, en este caso, los que hacen el examen lo interpretan como alteración de la conducta de alimentación. Dice, she's eating appropriately. Dice que está comiendo adecuadamente, que saca buenas notas. Entonces yo veía las opciones, ¿no? Entonces yo me decanté por una conducta normal. Es una conducta normal, está infrapeso, pero la conducta es normal, no tiene abuso de laxantes. Dice, le habla a la familia sobre cómo mejorar el consumo de comida. Pues puede estar bien, si la familia come mal, pues que la niña de 16 años le diga que come bien a su familia, pues no está mal. Dice que comer comida más nutritiva ha disminuido su apetito, lo cual es lógico. Si comes buena fruta, buena verdura y buena carne, pues lógicamente vas a estar más sano, vas a disminuir. Si estás comiendo patatas fritas y porquería todo el día, pues vas a tener más hambre. Grasas y carbohidratos vacíos. Esta pregunta, yo como médico, sinceramente, estoy en sexto, pero madre mía, no le veo el sentido. ¿Tienes el IMC bajo? Vale, sí, yo conozco muchas personas que tienen el IMC bajo. Es como si yo diagnóstico de obesidad mórbida a todo el mundo por estar un poquito por encima del peso, ¿no? Por estar con un IMC de 27, 28. Nada, para este examen, simplemente para este examen, Antonio, hay que tener en cuenta que si tienes un IMC bajo y ya te está dando alteraciones del consumo de comida, pues ya métete por anorexia. Aunque no estés de acuerdo, diagnostícalo sí. Vale, esta pregunta también es de gap de conocimiento. Una necesita que se está quedando dormida múltiples veces en la sala de operaciones. ¿A quién se lo tienes que decir? Al Chief Official Medical Staff. No se lo tienes que decir a Specialties o a Society, se lo dices al Chief of Medical Staff. Preguntas muy raras. Esta pregunta no la voy a discutir, sinceramente. Es una pregunta a pillar, horrible, para perder el tiempo de estadística, que si tienes tiempo la sacas y si no, no. Te dan los datos completamente mezclados aquí para que mezcles la sensibilidad, la especificidad, el dato predictivo positivo. Te lo da totalmente mezclado para que te lo rebusques y empieces a hacer cálculos y no merece la pena discutirla, ¿vale? O sea, no me voy a parar a discutirla, voy a marcar la primera que pille y ya está. Mira, hacer al voleo, pero madre mía. A ver, esta pregunta es de gap de conocimiento también. No, esta pregunta la acerté yo creo. Sí, esta pregunta la acerté. Las que no tienen bandera las acerté, se han colado aquí. Y hay otras preguntas que sí tienen bandera también, que también las acerté, pero las he marcado porque me parecían complejas y dignas de revisión para mí. Pero bueno,
Sí, esta es la pregunta. Otra pregunta que, como ya veis, me rayé mucho porque te da aquí laboratorio y está es fácil, pero la tabla, pero bueno. De todas maneras, esta creo que la fallé también después, incluso habiéndola hecho. Sí, esta fue la que fallé también por segunda vez, incluso habiéndola hecho después, por gap de conocimiento. Vamos a ver, tenemos aquí una mujer con púrpura trombocitopénica idiopática, no me voy a parar. El diagnóstico lo saca fácil, tiene sangrado recurrente, tiene plaquetas bajas y tiene tiempos de coagulación bien. Entonces, tiene una púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Qué haces? Yo sabía, lo que yo sabía. Si es severa, tiene sangrado excesivo, tienes que meterle el corticoide. Si no, no se lo metes. Es cierto, pero también tiene otro criterio. Si tiene plaquetas por debajo de 30.000, le tienes que meter corticoides. Tiene plaquetas por debajo de 9.000, tengo que meter corticoides. ¿Yo que cogí? Observación. No, porque tiene plaquetas por debajo de 30.000 y por si tiene plaquetas por debajo de 30.000, tienes que meter corticoides. Sangrados excesivos, sangrados graves y plaquetas por debajo de 30.000, metes corticoides. También pueden ser opciones correctas, meter inmunoglobulina intravenosa y, si muy severa, transfusión de plaquetas. Gap de conocimiento ahí también. Vale, esta pregunta de razonamiento, de- me alegro de fallarla porque en el simulacro que hice después, que ahora grabaré el vídeo, acerté por acordarme de esta pregunta, pero bueno, aquí lo tenemos. Niña de 8 años con picor vaginal. KOH preparation, no odor, epithelial cells, small numbers leukocytes. Todos estos hallazgos los pones en común y esto te está dando el diagnóstico. No tienes ni que mirar las respuestas. Si miras las respuestas te lías. Esto es una vulvovaginitis no infecciosa. Es una vulvovaginitis no infecciosa. Característica de una niña de 8 años con su prurito, con su picor. Es muy característico este caso clínico. Es que no hay diagnóstico diferencial que te valga. Esto es un caso clínico claro. Me confundí con candidiasis. Estaba entre candidiasis y foreign body. Un cuerpo extraño que los niños se meten por partes que no deben. Pero bueno, si fuese foreign body sería una secreción maloliente, casi cerca de purulenta, persistente, una descarga. Si fuese candidiasis te darían... No, la candidiasis, para empezar, no es frecuente en niñas y si tiene candidiasis empieza a sospechar de child abuse, te darían más inflamación y en el KOH te darían IFA, te está dando aquí el KOH y no te están diciendo que veas nada. Entonces, niñas pequeñas, 8 años, picor, descarga leve, pequeño número de leucocitos, es normal verlo, epidemias es normal verlo, por eso te liabas con alguna infección, con alguna otra infección, pero no, es una vulvovaginitis no infecciosa. Voy a descartar también herpes y tricómonas porque me parece una pregunta muy interesante y que puede caer. Tricómonas te daría un pH por encima de 4,5, te daría una vagina de coloración más rojiza, te darías con metronidazol, ¿vale? Las tricomonas son protozoos, esto es muy importante. Vulvovaginitis por infecciosa, la más frecuente es Gardnerella vaginalis, que también te da pH mayor a 4,5. Es una bacteria que fallamos en el anterior simulacro porque no acordamos que la Gardnerella vaginalis era una bacteria, pensábamos que era un protozoo también como tricomonas, pero no. Gardnerella vaginalis es una bacteria y esta la tratas con metronidazol también. La diferencia entre en el tratamiento de tricomonas y Gardnerella es que en tricomonas tienes que tratar la pareja y en Gardnerella no tienes que tratar la pareja. Y después herpes, pues herpes te dan esas úlceras, ese dolor, no te da picor. Herpes es muy característico. Vale, esto es muy fácil. La fallé, stupid failure. Aquí no hay más. Sepsis de 4 horas postoperatoria de cirugía de cadera. Te dicen que la paciente le pusieron un acceso central en la vena yugular, tiene hipotensión, es una sepsis, ¿no? ¿Cuál es la mejor medida? Es que no hay más. La más sensata y la que se repite múltiples veces. Hemos hecho miles de preguntas en todos los bancos de preguntas, en todos los simulacros, solo que una pregunta, si la opción B, no me voy a parar a discutirla más. Ser precavidos a la hora de introducir el catéter y retirar el catéter precozmente son las medidas que tenemos que coger rápido y pasar a la siguiente pregunta. No nos pueden hacer perder tiempo estas preguntas, son muy fáciles y regaladas. Aquí después tenemos esta pregunta, si me parece a pillar ni a pillar. Te da paciente con temblor, con las manos estiradas, solo con actividades que pretendan que sean de estirar las manos. IMC bajo,
ha disminuido el IMC, caída del Body Mass Index, es una niña de 14 años y tiene nistagmo. Te dice aquí leve, pero nistagmo. Entonces empieza a pensar, uy, una niña con alteraciones, con temblores, uy, a lo mejor un meduloblastoma, no habrá que estar pendiente de un tumor a nivel meduloblastoma, un astrocitoma pilocítico a nivel cerebeloso, hay que estar pendiente de eso, ¿no? Entonces hay que estar pendiente. Sí que es cierto que te da que no tiene más alteraciones asociadas con el cerebelo, no tiene dismetría, no tiene alteraciones a la hora de pintar, no tiene. Sí, te da estos hallazgos, pero dijo, el temblor, un nistagmo, una niña. Ahora que está, no te está dando aquí el diagnóstico directo. A lo mejor habrá que descartar que tiene ese tumor, ¿no? Dos cosas aquí, bueno, tres o cuatro incluso. Te dice Next Step in Diagnosis. Si te dice Next Step in Diagnosis, que quiere que lo diagnostiques. Si te dijese Next Step in Management, a lo mejor sí que te puedes llegar a plantear a un primero descarto que tenga un meduloblastoma, pero si te dicen Diagnosis, quiere que busques el diagnóstico del tirón. Y el diagnóstico aquí es claro, ¿vale? Bueno, no es claro, pero el diagnóstico está. Vamos a ver. Esto no es un medulloblastoma, no es ni es un tumor cerebeloso. Aquí no has pensado en el principal diagnóstico, eso te lo da la clínica del caso. El nistagmo, para empezar, es leve, lo cual puede ser normal en una niña de 14 años. Está muy leve. Y da un temblor con las manos estiradas que incrementa al realizar una actividad. Esto es característico de temblor esencial. Esa enfermedad autosómica dominante que mejora con el alcohol, empeora con la cafeína, tratamos con propanolol o primidona y lo diagnosticas con la clínica, no hace falta hacer nada más. No te da alteraciones cerebelosas, el nistagmo es leve, esto es el dato que más me liaba a mí, el nistagmo, ¡buah! Pero es leve. Y el temblor es súper característico de temblor esencial, no es tan característico de temblor cerebeloso. Si te quieren dar temblor cerebeloso, te meten alteraciones de dismetría, de la marcha, esa White Basket Gate, pero no, esto es un temblor esencial. Si te quieren dar una patología cerebrosa, te darían eso. Y sí que es cierto que buen intento, primero tendrás que descartar a lo mejor que tiene un tumor cerebroso si lo puedes llegar a sospechar, pero te está preguntando en este caso Next Step in Diagnosis, no te está preguntando Next Step in Management. Esta la acerté, vale, esta es la última, este bloque. La última, la penúltima, creo, sí, la penúltima. Vamos a ver. Tenemos una mujer de 57 años embarazada. ¿Embarazada? No está embarazada, bueno, pero le hacen un test ventilación-perfusión. Entonces yo sé, tiene algo por lo que no lo han hecho. Bueno, la cosa es que tiene un tromboembolismo pulmonar de libre, no me voy a parar de tenerlo, tiene una alcalosis respiratoria, tiene fiebre, tiene un dolor pleurítico, tiene todas las características de tromboembolismo pulmonar. Entonces le hacen un test ventilación-perfusión y te dicen que tiene una alta probabilidad de embolismo pulmonar. Ok, yo aquí estaba leyendo todo y digo, esto es un embolismo pulmonar, después me lo confirma y dicen que tiene una ventilación perfusión. Entonces, yo sé el siguiente algoritmo. En una paciente embarazada, porque ventilación perfusión, para ser sincero, solamente lo había visto en casos en los que que se hacen en pacientes que están embarazadas. Primero haces una radiografía de tórax y si la radiografía de tórax está normal, haces una ventilación perfusión. Si la ventilación perfusión está alterada, haces un CT scan, ¿vale? Si la radiografía de tórax está alterada de inicio, de tirón ya le metes el CT scan. Entonces te da aquí una ventilación perfusión alterada. Entonces dije, joder, pues le meto el CT scan, ¿no? Por según el algoritmo. Eso es sí, sí, sí. Si haces la ventilación perfusión, no somos capaces de concluir que la paciente presenta un embolismo pulmonar. Pero si ya te lo está confirmando, te dice que tiene una alta probabilidad, pues ya el diagnóstico está hecho, no hace falta que hagas un CT scan. Estos fallos de gap, muchos fallos de gap, es flipante. A 3 semanas del examen. Este simulacro ha sido impresionante, ¿no? Sí, ya está. Sí, esto es lo que está listo de papeles. Ajá. Vale, ahora vamos con el peor bloque de todos, que fue el último bloque, bloque 4, mentalidad rota en este punto.
Tenemos absceso parafaringio alérgico a penicilina. Fallo de GAP. ¿Cuál es el antibiótico que metes? Yo pensaba que era un macrólido, no es un macrólido, es clindamicina. Fuera. Saberlo y ya está, no hay más, no hay que pensar más. Fuera. Siguiente. Esta es de razonar, muy sencilla, se me va la puta olla. Glucosa en 350 miligramos de cilitro post-artroplastia. Le han administrado un corticoide potente. ¿Por qué tiene esta hiperglicemia? Yo pienso, uy, en el Free 120 del 2021 vi una hiperglicemia secundaria a trauma o a una situación de estrés postoperatorio, por lo tanto puede ser compatible. Vamos a ver, tiene glicemia en 300. Secundaria al uso de corticoides. Corticoides te produce un síndrome de Cushing-Like, elevación del cortisol, bajada del potasio. Es lógico, además es secundario a un fármaco y todo lo que sea secundario a un fármaco es la respuesta correcta en este examen. Siguiente pregunta, muy sencilla esta. Esta la acerté, esta colado aquí. Vale, esta pregunta, mujer de 42 años con masa ovárica, multiseptada, compleja, antecedentes familiares de cáncer de mama. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Está estable hemodinámicamente, no tiene fiebre. Entonces, tiene muchos antecedentes familiares de cáncer de mama. Entonces, se me va a mí a la cabeza que puede tener mutaciones en BCRA, que sí que seguramente las tenga, ¿no? Pero, pero, lo más importante, testar BRCA te va a tardar cuánto tiempo, te va a tardar semanas en darte el resultado, días, semanas, no lo sé, no es lo importante. Aquí lo importante es operar el tumor a esta paciente, porque tienen cuando tú detectas un cáncer de ovario, tiene altas probabilidades de estar en estadio 3, estadio 4. Estadio 3, estadio 4. Sí que es cierto que es raro porque primero te gustaría hacer un estadiaje, ver si a lo mejor un TAC, pero no te está ofreciendo la opción de TAC y PET scan no es. Aquí lo que quieren es que cojas una operación, es por descarte también la opción. Biopsia, nunca biopsiamos masa ovárica, PET scan nunca es la opción, casi nunca es la opción correcta en este examen. CEA no, porque CEA se eleva sí que lo puedes tener elevado en cáncer de ovario, pero ¿para qué quieres ver ese marcador si ya está claro que tienes un cáncer de ovario? Y por supuesto, BRCA es nuestra duda, pero no. O sea, nosotros seleccionamos BRCA para ver si tenía esas mutaciones, pero no es lo más importante. Lo más importante es hacer una operación de este paciente para quitar ese tumor. Vale, esta está acertada también, creo yo, ¿eh? Vale, no, esta la fallé. Esta es muy sencilla también. Te da un hombre de 28 años con dolor abdominal, tender mass, fiebre, y te da que tiene una colección de fluido, right tenderness, lower quadrant, esto que es un absceso, fiebre equivale a drenar, no hay más que pensar, no hay más que pensar, no hay más que pensar, es que no voy a parar de tener ni cuál es la opción incorrecta, hay que saberlo, fuera, no sé por qué lo fallé, se me fue la olla, mentalidad rota, lo que sea, eso es una pregunta facilísima, absceso es drenar, fuera. Esta pregunta. Esta pregunta la acerté, pero la voy a comentar porque me rayó mucho. Me rayó mucho. Te dicen, se hace un estudio. ¿Cuál es el tipo de estudio que se hace? Te dice que comparan las tasas de. Que comparan a los pacientes con esclerosis múltiple fumadores con aquellos que no la tienen y que son fumadores. Entonces, te dan pacientes con factor de riesgo y sin factor de riesgo y lo comparan a lo largo del tiempo. ¿Esto qué es? Esto es un estudio de cohorte, es sencillo. Madre mía, que he vuelto a fallar. Madre mía, ¿veis? Esto no puedo, es que fallo las preguntas, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, lo voy a volver a pensar porque esto lo sé. Es que lo voy a pensar aquí en directo con vosotros. Si te doy, ¿cuál es la diferencia de un estudio caso control y un estudio cohorte? En el estudio caso control te doy pacientes con enfermedad y pacientes sin enfermedad y vamos en el pasado. Si fuese un estudio de cohorte sería, te doy pacientes con exposición, ambos pacientes tienen exposición y vamos
prospectivos en el tiempo. Vamos a ver. Aquí en este caso estoy dando pacientes con enfermedad, uno con enfermedad y otro sin enfermedad. Y los dos fuman. Por lo tanto, es un estudio dependiendo un paciente con enfermedad y otro sin enfermedad. And ask, y además pregunta sobre el consumo de tabaco, preguntan hacia el pasado. Es un estudio que se hace hacia el pasado, un estudio de caso control, no un estudio de cohorte. Fueron le a 100.000 a 100.000 mujeres les preguntaron sobre si fumaron y sobre su historia médica. Comparan pacientes fumadoras y con esclerosis múltiples con pacientes sin esclerosis múltiple. No estás haciendo un estudio prospectivo, estás recolectando datos de pacientes que tienen esclerosis múltiples y tienen factores de riesgo. Esto es un estudio de caso control, no es un estudio prospectivo. Como veis, este fallo de razonar, lo acabo de fallar otra vez en directo. En el examen lo acerté pero lo puedo volver a fallar. Si me lo hubiese puesto hoy, lo hubiese fallado. Como veis, ok. Te están dando electrocardiograma, esclerodermia, bivascular crackles, right ventricular hypertrophy y un fixed split S2. Vamos a ver. En este caso clínico, yo no sé qué pensé. Pensé en un edema pulmonar. Electrocardiograma, sinceramente, no me dice nada. No me dice nada y no es importante. Y ahora lo comentaremos, porque tampoco es demasiado importante para este caso clínico. Pero veía crackles, iba a ser crackles, S3, una dilatación ventricular, a lo mejor tiene un edema pulmonar, no secundario a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Tener un edema pulmonar. Pues no, te está dando que tiene esclerodermia. Esclerodermia con que está asociado con hipertensión pulmonar, sobrecarga del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca derecha, por eso vemos ese edema pulmonar, lo cual es más característico de insuficiencia cardíaca izquierda, pero están íntimamente relacionados porque la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces puede estar asociado, pero en este caso el antecedente o el factor principal es la esclerodermia y eso te produce cor pulmonar, que es una hipertensión, un fallo de insuficiencia cardíaca derecha secundaria a causa pulmonar. Y claro, yo veo cor pulmonar y ¿en qué pienso? Pienso en enfisema, pienso en EPOC, pienso en bronquitis crónica, pero no pienso en esclerodermia. Y esclerodermia es una causa super high yield de hipertensión pulmonar. Taquicardia atrial multifocal es lo que estamos viendo aquí, que es un hallazgo muy característico en hipoxemia, ¿vale? Este ecocardio este electrocardiograma es difícil. Vale, este fallo también es un fallo de concepto de estadística. Te están dando aquí una, te están dando mortality rate per 100.000, o sea, te comparan a 100.000 personas y te dicen que la tasa de mortalidad son las siguientes. Y la tasa de mortalidad en 100.000 personas es más alta en nativos, la más alta es en los nativos americanos y la más baja es en asiáticos. Y te preguntan, ¿cuál de las siguientes es la conclusión más adecuada de interpretación de esto? Entonces yo digo, de interpretación de que, o sea, te dice que los nativos americanos son los que más murieron. Y yo veo todo esto y digo, pues sí, ¿no? 2,2. Pues será correcto, ¿no? Pues no, porque, vale, es cierto que la tasa de mortalidad es más alta, pero por 100.000 habitantes, no de la población absoluta. A lo mejor hay más nativos americanos que mueren que caucásicos en general. En esa muestra de 100.000, sí es cierto, pero a lo mejor lo general mueren más los caucásicos. Estás interpretando mal los datos. No es lo mismo tasa de mortalidad que número absoluto.
Esto también es un fallo de GAP, un paciente con hiperactividad que está con sulfenidato, es la mejor droga que existe en este mundo. Aquí tenemos medicación de ADHD. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Entonces yo estaba entre, ¿hay que aumentar la dosis o tiene que continuar con la misma? Yo pensaba que tienes que aumentar la dosis, pues no, tienes que seguir con la misma tasa, con la misma dosis hasta la edad adulta. Fallo de gap de conocimiento, humilde, muchos fallos de gap de conocimiento en este examen. Este fallo es bueno tenerlo porque tendemos a precipitarnos y no hay que hacer eso. Tenemos aquí un paciente con mieloma múltiple, ¿vale? No te dan el diagnóstico, pero es fácil. Tiene anemia, tiene hipercalcemia no te da, ¿no? No, pero tiene infecciones recurrentes, tiene tenderness en la espalda, tiene alteraciones en los huesos. Vale, es un mieloma múltiple sencillo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en el manejo? Y a mí me estaba dando aquí que tiene tenderness en la espalda, tiene alteraciones en la espalda. Digo, a lo mejor puede tener una compresión medular. Entonces hay que mirar esa compresión medular, hay que hacer una resonancia magnética. Sí, ya sé que tienes un mieloma múltiple y habrá que diagnosticar el mieloma múltiple. El manejo del diagnóstico del mieloma múltiple, primero hacemos una electroforosis para ver esa elevación de la gamma globulina y después ya le hacemos la biopsia, pero primero hay que hacer una electroforesis. Pero en el caso de que tenga hallazgos subjetivos de patología medular, hay que hacer una resonancia magnética, lo primero de todo. Eso está muy bien, te sabe muy bien el manejo, pero no lo has interpretado y no lo has contextualizado este caso clínico. Tienes que hacer una resonancia magnética si tiene hallazgos de patología medular o de compresión medular, sí. En este caso te da hallazgos de compresión medular, te dice que la fuerza muscular está bien, que los reflejos están bien, te dice que sí que tiene tenderness en la espalda, pero no te da hallazgos de debilidad, alteración de sensibilidad, radiculopatía, reflejos, signos de compresión, con incontinencia, no ves nada de eso, por lo tanto no te preocupas por compresión medular. Hay que hacer la electroforesis lo primero. Vale, esta la acerté. Vale, esta sí la fallé. Te da un paciente con hyperinflated lungs with apical bulge. Ok, esa frase es enfisema. Fuera, se acabó leer. Fácil. Lo saqué bien en el examen eso. Edema generalizado. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Entonces yo empecé a pensar, me rayé, dije, un enfisema me está dando esa ya, a lo mejor está muy, muy jodido, pues hago una bullectomía para eso, para ese enfisema, lo cual es una ida de olla, porque nunca he visto esa acción como correcta, siempre tienes que meter el antibiótico, pero decía, joder, no tiene fiebre, pues a lo mejor hay que tratar ese enfisema, una bullectomía, se te fue la olla, Antonio, mira, tiene la presión de odo es menor a 55 milímetros de mercurio. Y si es menor a 55 milímetros de mercurio, incluso menor a 45 milímetros de mercurio, tienes que meter oxigenoterapia. Los criterios de oxigenoterapia son saturación de oxígeno menor a 88% y presión de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio y 45 milímetros de mercurio. Esos son los criterios para meter la oxigenoterapia. Ida de olla, este fallo. Vale, esta también. Te da un paciente con anemia ferropénica, tiene trombocitosis, lo cual es característico de anemia ferropénica, tiene 62 años. ¿Cuál de los siguientes hubiese prevenido esta condición hematológica? Y claro, yo digo, joder, sí tiene 62 años, tiene una edad avanzada, va a hacerse una cirugía de catarata. Pero claro, yo no veo aquí, eso me lleva a pensar en, por ejemplo, en cáncer de colon, ¿no? Pero yo aquí no veo hallazgos subjetivos de cáncer de colon, no te está dando dolor, no te está dando hematoquecia, no te están dando hallazgos subjetivos de cáncer de colon, entonces empiezo a descartar. Misión de tensión arterial que tendrá que ver con ferropénica, alcohol que tendrá que ver con ferropénica, radiación que tendrá que ver con ferropénica, esto ya lo dejamos un poquito en stand-by, B12 tendría MCV alto. Tiroides, no me daría la alteración de tiroides te dan anemia normo o macrocítica.
Daily multivitamin supplementation. Guau, se me fue la olla y pensé que el hierro era una vitamina. ¿Cómo cojones va a ser el hierro una vitamina? Marqué esta. Y eritropoyetina que tendrá que ver también. Entonces marqué pensando y se me fue la olla y no. Esta pregunta se acierta por descarte. Es muy rara, no me están dando antecedentes de cáncer colorectal, pero sabemos que es súper importante y que en este examen les encanta la asociación paciente anciano, anemia ferropénica, cáncer de colon, colonoscopia. Hay que tenerlo en mente. Y por supuesto, el hierro no es una vitamina, hijo de mi vida. Fuera. Otro fallo de ida de ollas. Yo veo aquí, yo primero veo las opciones y digo, wow, medication adverse effect, esta suele ser la correcta, siempre, siempre, siempre. Te están dando aquí que tiene fluoxetina, buah, no me acuerdo si la fluoxetina te producía descarga purulenta, marco esa. Vamos a ver, si fuese un medication adverse effect te producía una descarga bilateral. Si fuese un hipotiroidismo te produciría una descarga bilateral. Si fuese un embarazo, descarga bilateral. Es una ectasia ductal, que además te produce esta descarga verdosa, que es súper característica de esta ductal. Esta sí que me parece una pregunta a pillar, muy a pillar. Te da un paciente que va al casino, se gasta un montón de dinero en el casino, dice que no siente necesidad de dormir, que tiene muchísima energía, que está distraído. Entonces, yo dije, joder, Pedro, me estás dando aquí gambling, y eso es pathological gambling. Pues no, hay que saber que se te dan dick fast, distractibility, impulsivity, ideas de grandiosidad, flight of ideas, todo eso hay que meter, es un trastorno bipolar, es un trastorno bipolar. Aunque te dé el gambling, sí. Si te da esos hallazgos, trastorno bipolar. No te da antecedentes de depresión, no te da nada así, pero si te da dick fast, te da esa agitación, es trastorno bipolar por encima de pathological gambling. Esta es otra que he fallado igual que en el bloque uno, igual, porque no me estás dando lo que busco por hiperfijarme en el dato de la radiografía. Te pregunta cuál es el patógeno que está causando este cuadro, ¿no? Y te da una alcalosis respiratoria, te dice que tiene conductas sexuales de riesgo, mujer, anemia, leucopenia, exudados en la mucosa oral. Entonces digo, ¿cuál será el patógeno que usan? No te dan hallazgos de radiografía. Entonces, pues tú piensas, lógicamente, es que ahora que lo estoy viendo es que ya ni me acuerdo qué marqué, macho, es que es tan obvio. Este paciente tiene VIH, ¿no? Este hallazgo de anemia, leucopenia, linfadenopatía, esos son hallazgos subjetivos de VIH. Y VIH con que está asociado con neumocitis jirovecii, es que no hay más, que no hay otra asociada. Este INVAR no te da este cuadro, te da esa afectación de las amígdalas, esa esplenomegalia, esa afectación hepática, no te da hallazgos a nivel pulmonar, no te da una neumonía. Legionela tampoco, micoplasma pneumoniae por descarte, además. Esta pregunta es facilísima, facilísima, no hay que fallar esta pregunta. VIH asociada con neumocitis jirovecii, aunque no te dé esa bilateral interst lobar infiltrate característico, que como ya hemos visto en el bloque uno no tienen por qué darte eso, a veces te lo dan intersticial para tocar un poco los cojones. Pero bueno, en este caso sí que es un neumocitis jirovecii. Este caso es muy fácil, paciente con infecciones urinarias recurrentes. ¿Cuál es el manejo de infecciones urinarias recurrentes? Meter antibiótico poscoital, no hay más, no hay más que razonar. En este punto estaba súper roto, o sea, estas preguntas las acierto fáciles, yo no sé en qué estaba pensando, no sé en qué estaba pensando aquí, la verdad. Y este también es ultra fácil, paciente con que la pareja tiene gonorrea y le hacen Gram stain y sale negativo. Por mucho que salga negativo, le sigues tratando con todo si eres asintomático. Si eres asintomático, el Gram stain no tiene una baja sensibilidad, tienes que meter la ceftriaxona para cubrir gonorrea, para cubrir clamidia, le metes la doxiciclina o la citromicina. Es súper básica esta pregunta, súper básica. Vale, esto también es de gap de conocimiento, no lo había visto nunca. Un paciente que tiene un hematoma, creo que le han metido un balazo, sí le han metido un balazo en el cráneo, está vivo todavía,
¿cuál es el siguiente paso en el manejo para este paciente? El paciente está vivo, hay que llamar a la policía siempre que haya herida por arma de fuego. Llamar a la policía en este examen son en child abuse, en elder abuse y en lesiones violentas. Llamar al donador de órganos o al medical examiner para ver si el paciente está muerto, marca alguna de esas dos, pero si hay lesiones violentas, hay que llamar a la policía, ¿vale? Pregunta no médica, pregunta horrible. A ver, esto es un paciente que creo que tiene, sí, tiene un cáncer, tiene una leucemia mieloide aguda. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo de este paciente? ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo de este paciente que tiene cáncer? Pues antes de empezar la quimioterapia de inducción, tiene la hemoglobina bien, no hay que darle transfusión, tiene las plaquetas bien, las tiene bajas, pero no es una indicación para meter plaquetas. Las plaquetas se las mete por debajo de 30.000 o 20.000. Ultrasonografía para qué, no tiene sentido. Antes de meter la quimioterapia, pues habrá que hacer la prevención del síndrome de lisis tumoral metiendo hidratación y alcalinización de la orina. Esto es súper importante. Prevención de síndrome de lisis tumoral antes de tratar una leucemia o cualquier tipo de cáncer. Sobre todo los cánceres hematológicos hay que meter esa prevención de síndrome de lisis tumoral. Ese alopurinol, ese febuxosato para prevenir esa elevación del ácido úrico, esa rasburicasa para ya tratarlo, pero sobre todo la fluidoterapia y la hidratación es lo más importante para la prevención antes de empezar la quimioterapia, ¿vale? Venga. Esto también es un fallo regalado, fallo regalado. Te dan paciente con tiempo de protrombina elevado, tiempo de tromboprostina parcial activada normal. Tiempo de TP y NR, lo normal es entre 10 y 15. Tiempo de tromboplastina parcial activado normal es entre 25 y 35, ¿vale? Entonces ya piensas en la cascada de coagulación. Factores 10, 9, 2 son de la vía intrínseca y la vía intrínseca está asociada con TTPA. Por lo tanto, factores 10, 9, esos mueren, 8, 5, todos esos mueren. Y el factor 7 es el único que está relacionado con la vía extrínseca, por lo tanto, es el factor 7 la opción correcta. Ida de olla también, no sé qué estaría pensando en el examen, que no puedo, sinceramente, no puedo deciros en qué estaba pensando. Son preguntas que estos últimos fallos, pues son fallos regalados. Y esta pregunta última ya es también gap de conocimiento. Esto es un paciente con úlcera peptídica por Helicobacter pylori. ¿Cómo tratas una úlcera peptídica por Helicobacter pylori? Inhibidores de bomba de protones, amoxicilina, claritromicina, metronidazol, bismuto, tetraciclina, todo eso lo tenía en mi cabeza, ¿no? Pero cuando te piden por el protocolo específico, pues ya empiezo a temblar un poco. Hay que saber lo siguiente. El tratamiento de base en este examen es inhibidores de bomba de protones más amoxicilina más claritromicina. Si el paciente tiene resistencia a este régimen o está contraindicado a este régimen, inhibidores de bomba de protones más bismuto más tetraciclina más metronidazol. Por lo tanto, la opción correcta aquí es amoxicilina más cloritromicina. Fallo de conocimiento. Es el último fallo de este examen. Creo que me falta una por ver. A ver, porque tengo aquí una que está un poco descolocada. Y a ver si la encuentro rápidamente. Todas estas que pongo por aquí. Aquí está, esta es la pregunta que falta por hacer. Esta es no sé de qué bloque, creo que del bloque 3. Pero bueno, esto es un paciente que tiene un urine dipstick positive for blood. Claro, el problema es cuando no sabes inglés. Urine dipstick yo pensaba que era el urianálisis. Urine dipstick no es el urianálisis, es la tira reactiva de orina. Si tienes una tira reactiva de orina roja, significa que tienes hallazgos subjetivos de hematuria o de sangre en orina. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en el manejo? El siguiente paso en el manejo es hacer el urianálisis, ¿no? Es hacer el urianálisis. Entonces yo estaba viendo aquí una paciente de 42 años, un paciente de 42 años, hombre, y dije, guau, por lo menos tiene un cáncer.
Tiene un cáncer renal que es asociado al tabaquismo. ¿Dónde está el tabaquismo aquí? ¿Dónde está la edad avanzada aquí? Esto no es un cáncer renal. Además, primero tendrás que hacer el urianálisis para ver cómo está, si tiene eritrocitos en sangre o no. A lo mejor una randomiólisis y tiene solamente hematuria, no tiene red blood cells elevadas. Vale. Este es el análisis post simulacro. Este simulacro lo corregí hace ya una semana, pero el vídeo no lo he grabado hasta ahora, que he terminado el simulacro siguiente. Estuve, la verdad, cuando terminé este simulacro, me afectó muchísimo. Me afectó muchísimo la nota y dije, Dios, ¿esto qué es? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Sensaciones horribles, para nada. Se supone que a medida que van pasando los simulacros, su nota va incrementando y esto ha sido una bajada bestial. Y la verdad me afectó bastante. Como podéis ver, 8 preguntas no contestadas, 57 fallos, una barbaridad, una barbaridad. O sea, al final son como 65 fallos. La nota del primer, o sea, sacó la nota del primer simulacro que hice hace ya 3 meses. Impresionante, impresionante. Si metemos 8, si hubiésemos contestado esas 8, 7 lo hubiésemos acertado, por lo tanto me dejaría un porcentaje ¿de cuánto? 4. Serían 4, serían alrededor del 71%. Si no cometemos fallos estúpidos, me darían 3 puntos, lo cual me daría un 74%. Simplemente un porcentaje en la medida de lo que veníamos sacando, de la medida de lo que veníamos sacando en los últimos simulacros, simplemente por corregir fallos estúpidos y por contestar las preguntas, que como ya sabéis, por cuestión de tiempo y por cuestión del formato en el que venían algunos laboratory studies que ya he comentado en el vídeo, pues me rayé bastante. Y sobre todo la mentalidad, o sea, horrible. 35 fallos de razonamiento, preguntas facilísimas de razonamiento falladas, para nada en la línea de lo que veníamos sacando. Y decía, joder, muchísimo, fallo de gap, fallo de gap. Después me he puesto a analizarlos y sí que los gaps son preguntas que no he visto en mi vida y algunas de éticas también, pero en comparación con el bruto de razonar y de stupid, que es donde más se penaliza, pues nada, o sea, los fallos vienen de razonamiento, de estupideces y sobre todo las no contestadas, ¿vale? Este simulacro, o sea, me afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto lo hice hace ya casi 2 semanas, ¿no? Y la verdad, decidí no hacer nada hasta el siguiente simulacro. Y en el siguiente vídeo vamos a ver el resultado del siguiente simulacro, pero la verdad es que bloque uno, bloque 2 y bloque 3. Bloque uno fue muy bien, 9 fallos. Bloque 2, 15. Bloque 3, 15, que tampoco estoy contento, pero bloque 4 fueron entre las no contestadas y las falladas cerca del 55% de acierto. Eso es un suspenso, eso es un suspenso. El bloque está suspenso. No es ni bueno, no es ni aprobado, ese bloque estaba suspenso. Por cuestión de mentalidad y por cuestión de tiempo y todo. Me acuerdo que estaba haciendo ese bloque horrible. Horrible, es cuestión de mentalidad este examen, Antonio, es que no hay más. Es ir descansado y ya está. Ir descansado y con buena mentalidad. Y son todo una pregunta. O sea, la mentalidad es, afrontamos la pregunta que tenemos enfrente, me da igual el score que creo que vaya a sacar, me da igual pensar en otra pregunta, me da igual el ruido de fuera, me afecta muchísimo el ruido de fuera. Me da igual todo, tío. Céntrate en la pregunta que tienes delante y atácala. Y no piensa en ir una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta, siguiente pregunta, así las 9 horas hasta que acabes, tío. O sea, no hay más, no hay más. Mentalidad y tiempo. Es que no hay más que corregir. Incluso menos fallos de gap que otros simulacros. Yo pensaba que eran más, no, tal vez. El grosso es razonar. El grosso de todo es razonar. 35 fallos de razonamiento, una barbaridad. Una barbaridad. De no tener la mente donde tiene que estar. Ahora vamos a ver el análisis del siguiente simulacro y vamos a fliparlo un poco.